1 de mayo del 2025. El Evangelio es de Juan 3, del 31 al 36. El que viene de lo alto está por encima de todos. El que es de la tierra y habla de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. De lo que ha visto y ha oído da testimonio. Y nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. El que Dios envió habla las palabras de Dios, porque no da el Espíritu con medida. El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano. El que cree en el Hijo posee la vida eterna. El que no crea al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Esa es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, este evangelio que nos escribe Juan, el apóstol del Señor Jesucristo, pues quiero yo hacer una observación. Si ustedes se dan cuenta, el formato, cómo escribe Juan, pues es totalmente diferente a Mateo, a Marcos y a Lucas. Por eso se dice que pues, su evangelio es diferente que los otros evangelios. Los otros evangelios son muy parecidos y le dice que son sinópticos. Esta es la razón por la cual hay mucha diferencia con los otros evangelios. Aquí tenemos un ejemplo. Juan habla de una manera como dando consejo, como pues, evangelizando a la gente, pero dándoles a entender que nuestro Señor Jesucristo es el Hijo de Dios Todopoderoso y que Él manda. Y se acabó. En cambio, los otros evangelios nos indican y nos enseñan diferentes momentos de nuestro Señor Jesucristo con los discípulos, con los apóstoles, con la gente, con los enfermos, con los paganos, y su forma de evangelizar, de cómo nos estaba dejando su doctrina. En cambio, Juan pues nos está hablando de una manera de que Él nos está aconsejando. Él nos está diciendo, pues, háganle como quieran. Aquí el mero mero es Jesucristo, ¿no? O sea, su situación, perdón, es diferente. Miren, lo vamos a ir analizando. Dice, el que viene de lo alto está por encima de todos. Pues, ¿quién viene de lo alto? Nuestro Señor Jesucristo. Eso nos dice Él. El que viene de lo alto está por encima de todos. O sea, pues es el mero mero. El que es de la tierra y habla de la tierra. O sea, nosotros somos muy mundanos, terrenales y materiales, siempre andamos en eso. ¿Se dan cuenta cómo lo está? Este no es un mensaje de Jesucristo. Este es un mensaje de Juan. Es un consejo. ¿Sí? El que viene de lo alto es de lo alto, es del cielo, ¿no? Y está por encima de nosotros, o sea, Jesús. Y tú que eres de la tierra y hablas de la tierra, pues eres de la tierra. Mundano, terrenal y material. El que viene del cielo está por encima de todos. ¿Sí? O sea, ¿quién viene del cielo que está por encima de todos? Pues Jesucristo. ¿Se dan cuenta cómo lo menciona? No menciona que Jesús esté diciendo esto. Él nos está dando un consejo. Él nos está dando una orientación. Nos trata de hacer comprender quién es Jesucristo. Que es el Hijo de Dios y que no hay otro camino, verdad y vida para llegar a Dios. Dice aquí, de lo que ha visto y ha oído da testimonio. Y nadie acepta su testimonio. Pues sí, hoy en día pasa lo mismo, ¿no? Está muy criticado, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo en la actualidad. Y más se critica, ¿saben por qué? Por las instituciones que existen en el planeta Tierra. Porque como se han comportado de una manera muy terrenal, material y mundana, dicen una cosa y hacen otra. Qué raro, ¿verdad? Así decían los fariseos. Ponían cargas muy difíciles y hacen otra cosa. Igualito está haciendo la iglesia actual, seguidores de Cristo. Dicen una cosa y hacen otra. Y por eso mucha gente pues no cree. Por eso mucha gente se aleja de Dios. Porque el ejemplo de los que militan en la iglesia pues es un ejemplo equívoco, nefasto. Y dije bien, nefasto. Digo, nada más voy a hablar de nuestra iglesia católica para que no le echemos la culpa a nadie más, ¿no? Y no, porque ha tenido unas caídas gruesísimas, ¿no? La iglesia católica. Pero bueno, sigue en pie. ¿Ah? Bueno, dice aquí, de lo que ha visto y ha oído da testimonio. O sea, Jesús, y nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Pues si nosotros que aceptamos la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, pues damos testimonio veraz de que sí existe, ¿no?
Y caemos en ese beneficio de creer sin haber visto, como dijo Jesús. Dichosos aquellos que creen sin haber visto. Hay una crítica muy importante hoy en día para la gente que ya estudia la Sagrada Escritura. Dicen que cómo es posible que en el Antiguo Testamento tengamos a un Dios agresivo, a un Dios vengativo, a un Dios asesino, que porque mandaba al pueblo judío a matar en la época de Josué, que mandó a matar ahí para entrar a Jericó, mujeres, hombres, niños, niñas, animales, todo. Y muchos pues estudiosos dicen, pues es que ese formato lo dijeron los israelitas de aquel entonces y se escudaban y se protegían diciendo que Dios les había permitido eso y Dios les había mandado eso. Y es parte de un entendimiento, ¿no? Puede ser una lógica. Porque si Dios en el mandamiento que le dio a Moisés en el monte Sinaí, que dijo, no matarás, ¿cómo es posible que después dice, vayan y maten? Pues es una cosa ilógica, ¿no? Y así sucesivamente nos cuentan historias del Antiguo Testamento en que Dios es muy agresivo, muy vengativo, ¿no? Vemos cómo deja que el rey Nabucodonosor II, el rey de Babilonia, acabe con el pueblo israelita y en Jerusalén lo invada y los destruye. Y destruye el templo. Ay, Dios es muy vengativo, ¿no? Y todo porque la mayoría de los israelitas ya estaban adorando dioses hechos por manos humanas. Ya se les había olvidado que nuestro Padre Dios Todopoderoso siempre los estuvo ayudando, siempre los estuvo ayudando, siempre los estuvo ayudando, siempre los estuvo. Y se les olvida. Al igual a hoy en día nosotros. Dios nos está ayudando continuamente, pero nosotros no nos damos cuenta. O si nos damos cuenta, no lo entendemos al máximo, al 100. Lo tomamos a la ligera. Y no agradecemos que nuestro Padre Dios siempre está con nosotros, nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo. Que hoy en día vivimos la era del Espíritu Santo. Les digo esto porque es un suceso en el que hoy en día se maneja mucho. Ya no voy a hablar más de ese punto porque les digo, en el Antiguo Testamento muchos hoy critican eso, ¿no? Es un Dios agresivo, vengativo, destructor, asesino. Y en el Nuevo Testamento nos hablan de un Dios de amor, de paz, de perdón. Pues sí, porque así es Dios, aunque ustedes no lo crean. Pues es que así es Dios, y muy claramente nos dijo, he mandado a mi Hijo no para que sea condenado el mundo, sino para que se salve. ¿Y qué salvarse? Pues es conocer a Dios, conociendo a Dios pues se está salvando. ¿Y cómo terminas de salvarte? Pues haciendo el bien a los demás. Entonces, por eso se menciona Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, Antigua Alianza. La alianza la hizo con un pueblo, con nuestros hermanos mayores, con el pueblo judío. Que no hicieron las cosas, bueno, es su problema. Que no las están haciendo hoy en día, pues es su problema. Ya Dios los va a juzgar. ¿Nosotros qué? Sí, nosotros somos del Nuevo Testamento, ¿sí? La nueva herencia, la nueva alianza, que es Cristo con nosotros. Y eso es lo que tenemos que nosotros hacer. Acuérdense que pues, Jesús no lo dijo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por medio de mí. Y todo lo que hizo, pues quedó en la historia. Y nosotros que no vimos eso, creemos en esa historia y somos dichosos. Porque le dijo a Tomás, dichosos aquellos que creen sin haber visto. Tú estás creyendo, Tomás, porque me estás viendo en carne propia. Y me estás tocando y me estás palmando. Y estás poniendo tus dedos en mis llagas de mis manos y tu mano en mi costado donde me metieron la lanza. Estoy vivo. Resucité en cuerpo y alma y sigo comiendo. ¿Mm? Dichosos aquellos que creen sin haber visto. Nosotros somos dichosos. Por eso. Y somos más dichosos si bendecimos al Padre Abraham. Porque hay en las escrituras del Antiguo Testamento donde dice, todo aquel que bendiga al Padre Abraham, es el Padre de todas las naciones, será bendito. Entonces, pues, hermanos, pues bendigamos al Padre Abraham. Así dijo Dios. Y pues lo que dice Dios se cumple. O sea, que bendito sea nuestro Padre Abraham, el Padre de todas las generaciones, de toda la humanidad. Sí, la obligación del pueblo judío era evangelizar a todos los pueblos del mundo entero. No lo hicieron. Bueno, ya Dios los reprobará, les pondrá 6 o 7 de calificación, no sé. Pero bueno, nos damos cuenta que no se llevó a cabo eso. Hoy en día
Nuestro Señor Jesucristo nos dice amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y no lo hacemos, llevamos más de 2000 años y no lo hacemos. Estamos enfrascados en lo mundano, material y terrenal. Entonces también estamos siendo reprobados. Bueno, ya Dios nos va a juzgar si nos pone 6, 7, 8 de calificación. O sea, ¿se dan cuenta? Por más que nuestro Señor nos está ayudando, está con nosotros, nomás no la logramos, no avanzamos. Y bueno, la lectura termina, dice que dice, el que Dios envió habla las palabras de Dios, porque no da el Espíritu con medida. Nuestro Señor Jesucristo vino, dice Juan, y tenía todo. Y se va. Nuestro Señor Jesucristo a los 40 días, después de su resurrección, de la ascensión, ya no se les va a aparecer a los apóstoles en cuerpo y alma, y se va en una nube. No era un ovni, se va en una nube. No, tampoco Elías se fue en un ovni, era una carreta de fuego. Sí. Y 10 días después de su ascensión nos manda el Espíritu Santo, el poder del Espíritu. Y ya vive en nosotros. Vivimos la era del Espíritu Santo. El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en su mano. Por eso les digo, es un consejo que nos está dando Juan. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo es diferente su evangelio? Nos aconseja, nos orienta, nos guía, nos explica. Y nos pone entre la espada y la pared. El Padre ama al Hijo y todo lo que ha puesto en su mano. El que cree en el Hijo posee la vida eterna. Pero les digo, aquí le faltó lo que dijo Jesucristo. ¿Sí? Amar a Dios sobre todo eso y a tu prójimo. Hay que ponerse a trabajar, ayudando al prójimo. Y aquí nada más dice Juan, el que cree en Jesucristo. ¿Por qué lo decía así? Porque en aquel entonces la gente era peor que la de hoy. No creyó en Jesucristo. A pesar de ver lo que había hecho. ¿Se acuerdan que andaban los fariseos, los escribas, siguiendo a Jesucristo? Y curaban a un enfermo y, ay, no, lo curaste con el poder del demonio. Sí, le daba de comer a la gente y, ay, se espantaban, ¿no? Ya iban corriendo al Sanedrín. ¿Y qué cree? ¿Qué jefe Caifás? ¿Qué cree jefe Anás? Jesús le dio de comer a 5,000 hombres solamente, ¿sí? Con 5 panes y 2 peces. ¿Cómo? Sí. No, ha de haber sido un truco, una magia. No. Sí. Y no creían. Por eso les digo aquí que Juan lo menciona así. El que cree, ya la hizo. Pero era para la gente de aquel entonces. Nosotros ya que hemos estudiado la palabra de Dios, sabemos que pues, nos tenemos que poner a trabajar en nombre de Cristo, con las obras de caridad. Hay que ayudar, siempre hay que ayudar al prójimo, ¿eh? ¿Sí? Hay gente que nos insulta, hay gente que no nos traga, que no nos quiere. Pues sí, nadie es monedita de oro, como para que siempre te conserven, ¿no? Porque tienes un valor mundano y terrenal y material, ¿no? Por eso nadie es monedita de oro, ¿no? Pues a esa gente hay que tenerles paciencia, ¿no? Hay gente que dice que nosotros somos mensos, somos burros, somos idiotas en creer en Dios. Es al revés, ¿no? Pero tampoco les vamos a insultar nosotros, ¿no? Vamos a pedirle a Dios que algún día se den cuenta, ¿no?, de su error y que recapaciten y se incorporen al camino de la verdad. Y en todas las situaciones, estoy hablando de una, pero a veces pasa en todos los lugares, en el trabajo, en la escuela, en la familia, en la sociedad, ¿sí? Bueno, el que cree en el Hijo del Hombre posee vida eterna. El que no crea en el Hijo no verá la vida. ¿Sí? Que no verá la vida. Recuerden que hoy entendemos que cuando nos morimos, este cuerpo se queda aquí y nuestros familiares hacen y deshacen de nuestro cuerpo como se les hincha la gana. Lo queman, lo echan al mar, lo queman, lo guardan en un templo, lo queman, lo guardan en su casa, lo queman y lo tiran por todo no sé, el jardín o el bosque o la selva o los terrenos donde, o si no te entierran, ¿sí? A los 7 días te tienen que sacar porque no hay perpetuidad y después te tienen que quemar y volvemos al mismo asunto, y si no te sepultan, ¿sí? Y a los 7 días, a los 7 años te tienen que sacar, y así consecutivamente, ¿no? Ya en nuestro cuerpo ya aquí es un desorden, ¿sí? Para nuestros familiares, pobres de nuestros familiares que andan preocupándose por nuestro cuerpo. Pero la vida, el alma, la vida que Dios nos dio, pues regresa con el Señor. Y el Señor nos recibe. Acuérdense que al que vamos a ver en primera instancia es a nuestro Señor Jesucristo.
si estuvimos con Él, ¿verdad? Si no estuvimos con Él y no creímos en Cristo, no creímos en el Espíritu Santo, no creímos en nuestro Padre Dios, pues nuestra alma se desintegra. Y todos los que sí creímos, bueno, pues estaremos durmiendo en la esperanza de la resurrección, porque pues ese es el objetivo, ¿no? Una resurrección. Pero una resurrección, nosotros estamos pensando en volver a vivir aquí, ¿no? Qué feo, ¿no? Volver a venir otra vez al planeta Tierra. No, no. En la resurrección, ¿sí? De la vida eterna o la resurrección de los muertos, nos da a entender de que regresamos ya con Dios de una manera plena. Volvemos a formar parte de Él porque venimos de Él y nos regresamos a Él. Esa es la vida eterna, hermanos. No es que vayamos aquí a tener otra vez instancia en este planeta. Esa es la dificultad que muchas veces nosotros nos encontramos en el entendimiento. Muchas veces dicen, es que esperamos la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Sí, pero el resucitar de los muertos es una. Pero nosotros decimos que estamos dormidos en la esperanza de la resurrección. Los muertos están. En el momento que sea el juicio final, que quién sabe cuándo vaya a ser, mejor dentro de 1.000.000 de años o 10.000 millones de años, no sabemos. Acuérdense que el tiempo nosotros lo inventamos, para Dios no hay tiempo y espacio. Y nosotros decimos que estamos dormidos en la esperanza de la resurrección. En realidad el Señor, desde el momento que nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, regresamos con Dios. Y si no hicimos lo que teníamos que hacer, pues se destruye esa vida, esa alma. ¿Sí? Y hasta ahí acabó. Se nos maneja eso de que el infierno y que vas a sufrir mucho y que así se nos maneja de una manera doctrinal, para que tú tengas un temor, para que tú le eches ganas, para que tengas un objetivo y para que digas, ay no, mejor lo hago porque me da miedo el infierno. No, hermano, hay que trabajar porque es nuestra obligación. Dios ha confiado en nosotros. El que cree en el Hijo posee la vida eterna, el que no cree no verá la vida, sino que la ira de Dios pesa sobre él. Ay, nos menciona Juan aquí, es la traducción que nos ponen, la ira de Dios, como si Dios se enojara, ¿no? Ay, no, como los papás, ¿no? Anteriormente, ay, no. Anteriormente, ¿no? El papá y la mamá nos pegaban con la chancla, con el palo, con el cinturón, con la escoba, con el jalador, con una piedra, con sus manos, nos cacheteaban, nos pateaban. No, sí, y te educas porque te educan, ¿no? No, ya es al revés. Ahora los hijos mandan, ¿sí? Aquí nos menciona la palabra esa de la ira, ¿no? No. Sino que el poder de Dios pesa sobre él. El poder. Hay que cambiar esa palabra que dice aquí, ira. ¿Sí? No es la ira. Ese no lo traducen, ya saben, a nuestro idioma y a otros idiomas, ¿no? Pues el poder de Dios. No puede ser la ira porque la ira es un pecado capital. Y ni modo que Dios tenga el pecado. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo tenemos que ir entendiendo las cosas e ir dándole, ¿sí? Para poder comprender y no caer en los errores. Sí, porque la gente lo lee literalmente y empieza con que, ay, ahí está la ira de Dios. Entonces, si Dios tiene la ira, es el pecado, un pecado capital que maneja la iglesia y dice que es uno de los pecados y que, ¿no? Y entonces se contradice. Y, oh, no, hacen todo un espectáculo, ¿no? Un show en eso. Bueno, hermanos, yo solamente quería que hoy se dieran cuenta que este mensaje que nos da Juan no es palabra de Dios, no es palabra de Cristo, no es palabra del Espíritu Santo, es palabra de Juan basada en las palabras de Dios, en donde nos está dando un consejo, nos está informando, nos está guiando, nos está dando una esperanza, nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer, cuál es nuestro objetivo, y bueno, pues que Jesucristo está por encima de todo y hay que creer en Él, y no solamente creer en Él, sino hacer lo que Él dijo, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Que Dios te bendiga.